La batalla real comenzará una vez que los caballeros divinos comiencen a moverse. Cuando los fans de One Piece leímos ese diálogo hace 2 años, se nos hizo muy extraño que Oda, aparentemente de la nada, introdujo un nuevo grupo de villanos a la historia como lo son estos caballeros divinos. Si son guerreros secretos de élite que solo se sitúan en Tierra Santa y que nadie hasta ahora había nombrado, ¿por qué Dragon los conoce? ¿Qué sentido tiene esto? Todos los lectores nos confundimos y nos preguntamos en ese momento cómo exactamente Oda justificaría que Dragon siquiera haya podido obtener información acerca de ellos y encima conocer su nivel de poder en suficiente detalle como para saber que ellos serán la amenaza real en la guerra. Pero como siempre, el autor tenía absolutamente todo bajo control, y la razón por la cual al líder revolucionario se le ve tan inquieto por el movimiento ofensivo de los Caballeros de Dios es porque aunque nadie haya estado preparado para saberlo, Dragon estuvo presente en la Gran Guerra de God Valley, lugar donde vio con sus propios ojos lo peligroso, despiadados y eficientes que estos guerreros son a la hora del combate, la razón por la cual Dragon lleva preparándose durante más de 20 años, y el motivo por el cual se ha esforzado en preparar un ejército poderoso con la mayor cantidad de miembros posibles, es porque sabe que cuando el momento de la batalla comience, es a ellos a quienes se tendrá que enfrentar, y es que la cosa va así. A través de los últimos 5 años, desde que entramos en la saga final de la historia, la comunidad de One Piece no ha dejado de burlarse, reírse y usar toda posibilidad para ridiculizar al máximo a Dragon, tachándolo de cobarde, de hombre 3 puntos, de personaje aburrido y que Oda no sabe cómo manejarlo para hacerlo importante a estas alturas de la historia, porque como no lo movió antes de que llegue la saga final, ya se le hizo demasiado tarde y no hay manera de arreglar a un personaje que durante 5 años ha sido el máximo exponente del término vende humo. Sin embargo, hubo durante todo este tiempo un grupo de fans que confió, que creyó, que esperó pacientemente y que sabía que el autor tenía todo bajo control y que Dragon no sorprendería, y que si la ficha del padre de Luffy en el tablero aún no se movía, era completamente voluntario de parte del mangaka, y que toda esa gente que desconfiaba del personaje o que pensaba que no tenía mucho que aportar en esta fase final, se tragaría sus palabras cuando se nos revele la razón de tanto silencio, quietud y paciencia de parte del líder revolucionario. Y es que ahora, en este momento del manga de One Piece, es cuando Oda trae consigo unos pequeños y sencillos ajustes, solamente unas pequeñas revelaciones en la historia, unos pequeños e ínfimos movimientos de tuerca, los cuales lo cambiaron todo, en donde se nos hizo dar cuenta la razón por la cual este hombre se comporta de manera misteriosa y aparentemente serena, y lo diré directamente. En este video explicaremos el porqué, de un capítulo a otro, Dragon se convirtió en uno de los mejores personajes de One Piece. Líder de una gran armada. Algunos pensarán, basados en su trabajo a través de todo el manga, que el ejército revolucionario es una armada de cientos de soldados hábiles a la hora de recopilar información y escabullirse en el territorio enemigo, pero que, sin embargo, no serán lo suficientemente hábiles a la hora del combate, más que nada cuando se enfrentan a un grupo de este nivel. Y yendo más allá de las apariencias demoníacas, estos guerreros fueron quienes lucharon en una guerra en la que se codearon y compartieron arena de combate con monstruos como Kaido, Shirohige, Big Mom, Zedek, Roger, Garp y otros monstruos. Ellos son una barrera de protección a los dragones celestiales cuya jerarquía se ubica incluso por sobre la de los mismísimos almirantes de la marina. Y solo en caso de que haya alguien lo suficientemente valiente como para pretender derrotar a toda la institución de la marina y escalar aún más para llegar a Marilloa desafiando en guerra al gobierno mundial, con los primeros que se encontrará allá arriba para no permitir que sigan avanzando, es con los caballeros divinos, la principal fuerza de defensa de los dueños del mundo. Entiendo que algunos lectores pensarán que Dragon y su ejército no están listos para enfrentar a una fuerza tan descomunal como esta. Sin embargo, esta idea no puede ser más errónea. Cuando Sabo nos contó lo ocurrido durante el Leveling, quedó claro que Morley, Lindbergh y Karasu eran especialmente capaces de mantenerse de pie frente al enemigo. No solo eso, sino que entre estos 3 guerreros fueron capaces de mantener a 2 almirantes de la marina a raya, y mientras que algunos justificaron que los almirantes estaban limitados debido a sus personalidades y luchar cerca de los dragones celestiales, no debemos olvidar que Oda puso un parche para que no pensemos que esto nerfeaba demasiado a los almirantes,
ya que justo como nos dicen Fukuro y Kumadori, pelear en territorio enemigo y estar superados en número era una gran desventaja para los revolucionarios también, y aún así lograron mantenerse al nivel de los dos feroces almirantes. Incluso Oda se preocupó de hacer que Kumadori destaque y le comunique a los lectores que los capitanes revolucionarios no son unos cualquiera, y que no deben ser tomados a la ligera si pueden luchar a la par con Ryokugyo y Fujitora. No debemos olvidar que el ejército revolucionario cuenta además con Sabo, un usuario de haki extremadamente avanzado, a quien un comandante de Yonko no fue capaz de hacerle un solo rasguño antes de ser completamente destruido, y quien a la vez fue capaz también de mantenerse en batalla contra Fujitora en Dressrosa. Y por supuesto, también tenemos al mismísimo Dragon, líder de todo el ejército que, por estructura, debería ser el más fuerte de todos, pues fue la inspiración para las técnicas de combate y uso de haki de Sabo. Y si a esto le sumamos que cuentan con Velo Betty, cuyo poder es capaz de aumentar la fuerza física y mental de sus aliados, hasta un punto en que logró que ancianos, niñas y pueblerinos débiles en los huesos sean capaces de derrotar a una tripulación pirata con un capitán de más de 50 millones de recompensa, usando solo palos. Este no es un chiste. Si juntamos a estos guerreros que ya han demostrado ser capaces y encima se les aplica un bufeo de poder al sacar toda la fuerza que duerme dentro de ellos, los caballeros divinos son enemigos que ya no son un sueño derrotar, demostrando así que Dragon, a quien veíamos con un ejército insuficiente para la guerra final de la obra, siempre ha tenido todo bajo control, y lejos de ser alguien con la percepción de la realidad alterada pensando que puede derrotar al gobierno mundial sin tener la fuerza suficiente, es alguien que sabe exactamente el tipo de guerreros que tiene en su ejército y lo capaces que son de luchar contra los de arriba. Por supuesto, no podemos dejar de lado a Ivankov, y si consideramos que alguna vez tuvo monstruos como Kuma en sus filas, eso dice mucho acerca de los niveles de poder que estaban acostumbrados a manejar dentro de este grupo. A estas alturas no es solo una misión, sino que encima tiene la carga emocional para hacer que esta sea una batalla casi personal contra los caballeros divinos, si pensamos que Dragon vio en persona las atrocidades que cometieron en God Valley, y si a eso le sumamos que obviamente tuvo un encuentro con Garling en donde perdió a uno de los niños, está el escenario perfecto preparado para un enfrentamiento de su ejército contra los caballeros de Dios. Y si Dragon tuviese un equipo débil e incapaz de luchar, ni siquiera pensaría en invadir territorio enemigo. Es por eso que si lo vemos confiado y diciendo que el momento de declarar la guerra ha llegado, es porque sabe que su poderoso equipo puede contra ellos. El personaje más importante de One Piece. No exagero cuando digo que, en solo 2 capítulos de manga, Dragon se ha convertido en una bestia de personaje y le ha callado la boca a todo el mundo, dejando de ser solamente el padre de Luffy y ese personaje del que todo el mundo se burlaba, pues pasó a ser el hombre que trajo la esperanza al mundo entero. Véanlo de la siguiente manera: One Piece es una historia sobre Luffy, el chico que traerá el amanecer al mundo a través de su habilidad para liberar a todos aquellos oprimidos por la oscuridad de Im, pero para que Luffy haya podido quiera emprender su aventura, para haber comenzado su camino, para haber comido la Akuma no Mi perfecta para llevar a cabo esta tarea, antes de hacerse compañeros poderosos y poner el mundo de su lado, Luffy necesitó a un mentor, Shanks. Shanks inspiró a Luffy a salir a los mares y lo motivó a perseguir el sueño de convertirse en un pirata. El pelirrojo consiguió la fruta del diablo desde una riesgosa misión que consistió en atacar personalmente una de las instalaciones marinas del gobierno, arrebatando de las manos del CP9 y llevándola a East Blue. Shanks es un muchacho que en su juventud viajó con Roger, una leyenda viva que mantiene amistades y rivalidades con las más grandes bestias de este mundo. Ha tenido enfrentamientos con Kaido, Shirohige, Mihawk y pasa su tiempo libre compartiendo con leyendas como Gavan y Rayleigh. Si no fuese por Shanks, absolutamente ninguna de las aventuras ni historias de Luffy hasta ahora podría haber existido. Así de importante es el pelirrojo. Es el que dio el puntapié inicial a la aventura de Luffy y es el héroe del mismísimo primer capítulo del manga. Y si bien todos podríamos decir que sin Shanks no habría Luffy, fue en este flashback en donde nos enteramos que sin Dragon no habría Shanks.
Pues en el incidente de God Valley, si no fuese por este joven marine decepcionado con el mundo, si no fuese porque este futuro desertor de la marina con hambre de justicia decidió saltar en medio del infierno y arriesgar su propia vida para salvar a 2 bebés desamparados, aquel pelirrojo legendario gracias al que siquiera comenzó la serie, jamás habría estado de nuestra parte, sino que sería un cruel dragón celestial tan asqueroso y sucio como todos los que habitan Marilloa, y encima sería un gran guerrero en nuestra contra, haciendo que Luffy no tenga nadie a quien seguir ni de dónde inspirarse para convertirse en pirata. Y si Luffy nunca sale a la mar, el amanecer del mundo jamás llega. Dragon nos salvó de todo eso. Con un pequeño acto de valentía, cambió el destino del mundo completo. Impulsó a Luffy a salir a los mares y encima nos dio un hombre que se encargaría de ser el guardián del One Piece hasta que llegue el momento preciso, mientras al mismo tiempo mantenía al resto de los emperadores a raya. En otras palabras, gracias a Dragon, tenemos One Piece. Encima de todo esto, en un evento maravilloso del destino, lo que quizás Dragon dominaría como los vientos del destino, el líder revolucionario salvó la vida de Shanks para que posteriormente este le devolviera el favor, salvando la vida de su propio hijo. No sabemos si Shanks sabe quién lo puso en aquel cofre aquel día o quién lo cargó en medio del campo de batalla, pero sería más hermoso aún que, sin saberlo siquiera, Shanks haya entregado su brazo en pos de la nueva era y el chico que traería el amanecer al mundo, sin saber que se trataba hijo de Dragon, el hombre que lo salvó a él. Pues así sería un gesto realmente honesto y de corazón para salvar a Luffy, no porque tenga una deuda con su padre, sino que porque genuinamente quería a Luffy. Y estaba dispuesto a sacrificarse por él por los propios actos de Luffy que lo hicieron merecedor de esto. Y si eso no es suficiente, véalo de la siguiente manera. Durante 800 años de historia, el gobierno mundial tuvo todo bajo su control. Los dragones celestiales vivieron como dioses. Im desde las alturas controlaba todo el teatro que pasaba en el mar azul, y tanto los piratas como la marina bailaban al compás de los hilos del rey del mundo. Durante 800 años, el sistema fue uno solo. Las generaciones pasaban y los patrones se repetían una y otra vez. Todo marchaba tal cual como el gobierno quería que suceda. Los piratas navegaban y atemorizaban al mundo. La marina defendía a la gente mientras protegían de paso a los desagradables dragones celestiales. Los emperadores dominaban los mares en una eterna guerra fría en la cual nadie se atrevía a dar el siguiente paso, y eventos terribles como las cacerías humanas seguían sucediendo cada 3 años con normalidad. La razón por la cual durante esos 800 años nadie despertó la Hito Hito modelo Nika, la razón por la cual el Gorosei se ha mantenido sentado en la habitación de la autoridad, y el motivo por el que nadie ha podido quitarle su puesto a Im ni reconfigurar todo el sistema mundial basado en opresión y abuso, es porque durante siglos nadie se había atrevido a dar un paso al costado ni sido capaz de cambiar todo el transcurso de la historia. Durante 800 años, el ciclo solo se repetía y se repetía una y otra vez, y el mundo estaba condenado a seguir con este formato para toda la eternidad. Fue solo 800 años después desde la destrucción del Gran Reino y cuando un joven de 17 años se atrevió a hacer un gesto que cambiaría el destino del mundo para siempre. Fue solo cuando Dragon salvó a Shanks que la máquina gigante manejada por el gobierno comenzó a descomponerse. Fue justo en ese momento en donde Dragon desconfiguró los engranajes del destino y desvió el camino de la historia que se seguiría repitiendo durante siglos y milenios por venir, y dio paso a una nueva era. Ni siquiera Roger, quien llegó a la última isla y fue capaz de ver el mensaje de Joy Boy, fue suficiente como para poner el mundo realmente pies arriba y hacer que quienes se ubican en la cima caigan desde las alturas. Sin embargo, este adolescente asqueado hasta el punto máximo, literalmente cerrando los ojos y tapándose la nariz para no vomitar ante la asquerosidad que sentía por el sistema, fue que le dio una oportunidad al mundo de conseguir el amanecer y detener el ciclo de abuso y oscuridad implantado por el gobierno, pues salvando a Shanks, dio paso a Luffy convirtiéndose en un pirata y posteriormente formando una alianza que sabemos terminará poniendo el mundo realmente pies hacia arriba, llegando más allá que Rox, que Roger y que el mismísimo Joy Boy hace 800 años. Y todo a que gracias a aquel día, este joven decidió hacer lo correcto y hacer lo que nadie se atrevió. En resumen, todo One Piece solo es posible gracias a Dragon. ¿Te sigue pareciendo un personaje innecesario y aburrido? La tragedia de Dragon.
Un aspecto de este personaje del cual mucha gente se colgó durante estos últimos años para burlarse es su aparente indiferencia y notable silencio frente a situaciones en las que, según el sentido común o natural, debería haber acudido y actuado. Por ejemplo, ¿por qué Dragon no ayudó a Ginny cuando la secuestraron? ¿Por qué no fue a Marineford cuando los Dendemushi mostraban a su hijo siendo lastimado brutalmente y al borde de perder la vida? ¿Por qué no rescató a Kuma ni hizo nada por él? ¿Por qué se negó a criar a su hijo si fue él quien puso la semilla para que naciera? Todos estos discursos son entendibles e incluso eran justificables hasta cierto punto cuando uno se nos explicaba y sabíamos más acerca de este personaje y su misión. Y más allá de quejarnos o burlarnos por no acudir a ayudar a sus seres cercanos, tenemos que entender que no es que él no quiera, sino que Dragon directamente no puede. Me gustaría preguntarles, queridos espectadores, si recuerdan un pequeño dato de la obra. ¿Podrían decirme por qué, por ejemplo, Kaido jamás desafió a Shanks, Teach o Lin Lin en una guerra dándolo todo solo porque sí, arrebatándole todos sus territorios, ejércitos y poneglyph? La respuesta es que sería contraproducente. Muchos fans de One Piece en un momento quisimos ver algo así, porque en el pasado veíamos a las tripulaciones pirata y a los grupos de la serie como entes individuales, en donde quien tenga al capitán más fuerte devora al de al lado sin tener bajas algunas y luego pasa a comerse al siguiente. Cuando en verdad, por ejemplo, si Kaido retara a Big Mom en una guerra real y solo en caso de que gane, perdería gran parte de su Tobiropo y muy probablemente perdería a uno o dos comandantes de su tripulación, dejando a los piratas de Kaido con daños que demorarían meses o años en reparar, tanto en material como en reponer personal. Ante esto, Teach o Shanks hubiesen ido de inmediato a aprovechar la debilidad del Rey de las Bestias, y su aventura hubiese terminado ahí, por pedir una guerra kamikaze imprudente. Exactamente lo mismo sucede con Dragon. ¿Dónde estaba cuando secuestraron a Ginny? Pues en Vértigo, lamentando su pérdida con todo su corazón y reforzando su ejército para los futuros obstáculos. Si él, en un acto irresponsable, se hubiese lanzado al ataque para recuperar a Ginny, solo habría subido para enfrentarse a tiernos 3 almirantes de la marina, a todo el ejército de caballeros divinos y ancianos demoníacos inmortales, al CP0 en su totalidad. Y claro, todo esto sin nombrar a los cientos de guardias que estarían como moscas a cada momento intentando molestarlos. ¿Por qué Dragon no fue a Marineford? ¿Por qué no fue a rescatar a Kuma? La razón es exactamente la misma, incluso si por casualidad, imaginen, lograban usar los poderes de Morley, Karasu y el mismo poder de viento para rescatar a Ginny, lo cual tampoco era posible porque no tenían tanto poder en ese momento, pero bueno, finjamos, el riesgo sería aún simplemente demasiado. Perder a Dragon, perder a su líder por rescatar a solo una persona, sería el fin de la Armada Revolucionaria. Significaría perder 20 años de avance y el retroceso en el proceso de revolución sería incalculable, si es que una recuperación fuese siquiera posible. Es por esto mismo que, como dijimos, Dragon lamentablemente no tiene permitido arriesgar la vida por los demás del ejército, porque tiene demasiado peso sobre sus hombros. Todos confían en él. Él es el símbolo de la revolución, y la desmotivación que causaría en todo el ejército en caso de perder y ser derrotado por el enemigo sería suficiente como para que no haya vuelta atrás. El peso que Dragon tiene sobre sus hombros es tanto que esto abre un nuevo nivel en su tragedia, pues no sé si se han dado cuenta, pero Dragon es el hombre que no tiene permitido amar. Dragon debió mantenerse lejos de su hijo para no ponerlo en peligro por ser un líder revolucionario durante toda su vida, sintiendo un terrible dolor y teniendo como única manera de expresar su amor a través de algo de instinto paterno, al mirar hacia el este, aunque sea de manera inconsciente. Dragon no puede tener amigos, no puede encariñarse demasiado, poner caritas o hacer chistes con sus compañeros, porque sabe que los puede perder en cualquier momento en esta cruel y fría guerra, y ante dicha situación, no puede ir a por ellos, prefiriendo ser alguien frío y distante, si a cambio no queda como traidor al no subir a rescatar a los amigos secuestrados. Dragon pasa toda su vida haciendo malabares para lograr tener una vida más o menos sostenible, estresándose, sufriendo y dándonos su clásico diálogo de 3 puntos, que dentro de su cabeza siempre está haciendo estas acrobacias en las cuales intenta ordenar sus ideas, y pensando cuál sería exactamente el mejor movimiento ante cada evento. Es alguien que tiene que ser cauteloso, muy calculador y extremadamente responsable con cada una de sus acciones.
Todo esto mientras mira cómo el mundo se derrumba a su alrededor. En el capítulo 1101 del manga, Dragon le explica a Akuma que un hijo es la debilidad de todo padre. Esto nos deja en claro que debe mantener a Luffy lejos de él, porque si por algún motivo un enemigo hubiese llegado a secuestrarlo cuando era pequeño y pida algo a cambio de liberarlo, Dragon sabía que sería capaz de entregarlo todo, quizás incluso la revolución, para recuperarlo. El punto débil de Dragon es Luffy, y por eso no lo puede mantener cerca, aunque esto signifique no poder disfrutar de su propio amor como padre. Él no podrá ver a su hijo crecer, entrenar o volverse un adulto, porque lamentablemente no puede viajar por todo el mundo con su punto débil a la vista. E incluso así, incluso con esta regla de mantenerse lejos de la gente que ama, Dragon no pudo contra su impulso paterno, y como único acto de amabilidad irresponsable en el cual puso a la revolución en riesgo, actuó de manera independiente y completamente separado de su causa como revolucionario para ayudar a Luffy en Lockdown a escapar de Smoker, dándonos a entender que por más que este hombre tenga una cabeza fría y luche contra sus instintos, de vez en cuando estos también lo superan, y dejando en claro que Luffy es en efecto su punto débil. ¿Será este un presagio de que en el futuro y cuando vea a Luffy en peligro en algún momento, Dragon perderá la vida al no soportar ver a su hijo siendo lastimado y distraerse bajando la guardia en medio de la batalla? Y es que esa es la vida de Dragon, es alguien que no puede disfrutar de lo más bello de la vida, y todo a causa de la responsabilidad que carga consigo. Considerando esto, y moviéndonos al pasado, Dragon salva a Shanks y a Shamrock en el incidente de God Valley. Solo piensa en la ironía que significa para él el no poder disfrutar de su paternidad y haber salvado a los hijos del hombre más cruel del mundo entero y principal objetivo de toda su lucha, regalándole a Garling el lujo de tener una vida cerca de su retoño, mientras él tiene que permanecer lejos del suyo. Eso es trágico. Garling le quitó la vida a su amada a sangre fría. Se separó de ella por capricho. Es alguien que no entiende ni aprecia lo hermoso que es el amor, ni tampoco valora a sus seres queridos. Es un hombre sin puntos débiles porque es alguien que no siente nada por nadie. Y es por eso que no debe privarse de nada. En cambio, Dragon se separó de absolutamente todos sus seres queridos para no involucrarlos en la guerra contra el gobierno. Garling es el antítesis total de Dragon, y considerando que solo pudo salvar a uno de los dos hijos, estén seguros de que en el siguiente o subsiguiente capítulo del manga tendremos un encuentro dramático entre ambos y una venganza jurada que llegará sí o sí en el futuro en la guerra final, con un Dragon vs Garling Figarland que se llevará a cabo cuando esta estalle. Dragon en God Valley vio a los dragones celestiales acabar cruelmente con ancianos y niños. Vio cómo en su juego demencial reían mientras sumaban puntos y festejaban, mientras al mismo tiempo vio cómo su patria por alguna razón llevaba y siguió llevando décadas formando parte de la institución que produce este mismo mal al mundo. Debe vivir alejado de sus seres queridos, no tiene derecho a entablar amistades profundas por la inminente pérdida de dichos amigos, debe ver cómo el mundo se hunde en la desgracia y opresión y ser lo suficientemente fuerte como para soportarlo, cuando sabemos que es alguien a quien este tipo de actos le causan náuseas y rechazo total. Es quien ha esperado pacientemente durante 40 años, quien ha contado cada segundo con temple y serenidad, esperando no un segundo menos, no un segundo más, sino que el momento exacto en el cual debe entrar a la ofensiva desafiando al rey del mundo. Es el hombre sin derecho a amar, el hombre de cabeza fría y en calma, mientras a la vez tiene que liderar un grupo de miles de soldados esparcidos alrededor del mundo y organizar una rebelión que eventualmente estallará en una guerra contra el ente todopoderoso que domina el mundo sin titubeo alguno desde hace 800 años. Él es el hombre que dio el pie inicial, es quien con su primer movimiento de arriesgar su vida para salvar a dos pequeños niños que no cargaban con pecado alguno, cambió todo el curso de la historia y desembocará trayendo el amanecer al mundo. No será el protagonista, no será el personaje favorito de todos ni el con más diálogos, pero ahora sabemos por qué es así. Ahora sabemos que es alguien que prioriza organizar su revolución por sobre asistir a eventos específicos o arriesgar su vida para rescatar a una sola persona. Él es Monkey D. Dragon, el hombre que siendo joven vio lo peor del mundo y en vez de lamentarse, ignorarlo o evitarlo, decidió enfrentarlo. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal. ¿Qué
opinas ahora que sabemos que sin Dragon no habría One Piece? Y no hablo solamente de haber puesto la semillita de Luffy, pues él es responsable de mucho más que solo eso. Realmente, no les mentiré, estoy siendo mega fanboy de Dragon desde hace 2 semanas y no puedo dejar en pensar lo mucho que ha subido en el ranking de personajes favoritos, tan solo en este pequeño flashback que hemos tenido de él. Así que siéntete libre de dejar abajo tu comentario de amor, de odio hacia él, o si crees que me faltó algo por decir en este video. Como sabe, los leo a todos y cada uno, y si llegaron a esta parte del video, comenten la palabra maquinita, háganlo rápido porque si no escucharon la palabra ya es demasiado tarde. Maquinita, lo dije 2 veces, ya no aleguen. Si el video te gustó, por favor suscríbete al canal. No te imaginas los épicos videos de One Piece que están cocinándose y vienen en camino. Así que sin nada más que decir, yo soy Gad y nos vemos en los comentarios. ¡Chau!